Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Camino Desarrollados. Mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend. Y mi nombre es Lina Montaño, soy backend developer en Python. Hoy tenemos como invitado a Camilo Montoya, él es full stack med, developer y organizador de Node.js. Bienvenido Camilo, cuéntanos quién es Camilo y a qué se dedica. Hola, Camilo soy yo, soy un desarrollador full stack diría yo porque pues me muevo en ambos mundos y pues no quisiera separarme nunca de los dos mundos. Soy ingeniero de sistemas, que acá en Colombia es como como la emulación o la homologación de Computer Science en algunos otros países o ciencias de la computación. Mi primera línea de código fue hace 20 años, 21 años, en el 99. Pero no quiere decir pues que lleve todo ese tiempo programando. Llevo más o menos 14, 15 años desarrollando profesionalmente. Y pues me encanta desarrollar y ya, pues no sé qué más contarles. No, ahí vamos fluyendo lentamente, Milo. Eso no hay problema que sí, se nos fue complicado para nosotros, pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, Milo, ¿de dónde surgió la pasión por la programación? ¿Fue algo que te dijiste como mucha gente le pasa desde pequeño o surgiste por otra área? ¿Cómo fue tu inicio respecto a la programación? Pues lo que pasa es que a mí no es que me apasione en sí como tal solamente programar, sino que me gusta desafiarme intelectualmente. Entonces, el desarrollo fue, pues en el colegio me enseñaron Visual Basic, que es donde les comenté que empecé hace 21 años. Que de hecho por ahí tengo testigos porque hay gente que no me cree. Ex compañeros de estudio del colegio que se acuerdan de eso. Eso fue en Visual Basic. Y ya después fue en la universidad. Yo estudié ahora ingeniería física. Yo no estudiaba programación ni me veía encaminado por ahí. Y entonces empecé con ingeniería física. Necesitaba, necesitaba una monitoría para poder estudiar y trabajar, porque necesitaba pues un poco de dinero, porque la situación estaba un poco complicada. Y un profe me dijo, pues porque, bueno, yo a un profe le pasé un programa, le mostré un programa que yo hacía para cinemática. Lo hice en una calculadora gráfica que pues mi papá me compró con mucho sacrificio, que en esa época eran carísimas. Y entonces yo para resolver los ejercicios más rápido, pues creé un programa para hacer eso, de cinemática. Y entonces en ese programa yo se lo mostré a un profe y el profe me dijo, bueno, y vos necesitas una monitoría, pues ¿por qué no te metes a una lectiva de Java que tengo? Una lectiva del lenguaje de programación Java, aprendes a programar y la monitoría que te doy es para que me ayudes con las animaciones de cinemática de la escuela de física de la universidad, eso era en la Universidad Nacional. Sí. Y pues el cuento me gustó tanto que me seguí, fue por ahí, pues empecé fue por ahí, por ese lado. No propiamente de una, pero sí cambié de carrera debido a eso. ¿Cuánto tiempo te demoraste para descubrir eso? O sea, fue de programar cuánto tiempo para darte cuenta que querías hacer eso. Yo vi la lectiva, eso fue un semestre. De hecho, ahí también saqué créditos pues para las materias de ese semestre. Y pues no, al tiempo alguien me vio en la casa haciendo las animaciones y que, eso se puede hacer en una página web, sí. Yo quiero eso para mi página web. Entonces de ahí, pues yo le cobré súper barato a esa persona y empecé a hacer páginas web. Tenía una banda de rock y hice la página web con eso. En esa época se usaba las animaciones, ni siquiera existía Flash o Flash, por lo menos iba a ser apenas concebido. Y las únicas animaciones que conocía era en Java, que se usaban applets, si no estoy mal, era lo que yo usaba, applets de Java. No sabía programar nada
más en Java, simplemente hacer applets. Uno tenía que instalar un plugin de Java, el de una tacita, yo no sé si a ustedes dos les tocó, pero salía una tacita cada vez que iba a ejecutar las animaciones. Sí, eso era como JDK, algo así. O Una tacita de JDK. café, un pocillo de café con... Ajá. No, era el plugin de Java como tal para web, y era como que, no sé, como el mismo plugin de Flash, era para poder ejecutar código. Yo en ese entonces no sabía mucho y esta es la hora que no sé cómo funcionan esos applets realmente por debajo, pero sí era un plugin que permitía que los applets se ejecutaran en el navegador. Yo lo que hacía era ejecutar esos applets, ya tenía código de mi profe, y simplemente yo copiaba y pegaba, cambiaba las fórmulas, cambiaba los muñequitos, cambiaba, si él generalmente hacía era círculos, triángulos y cuadrados. Entonces yo lo cambiaba por un carro, yo cambiaba el texto del problema que poníamos ahí, entonces ponía que si un carro viaja a tal velocidad, o que si tienes una polea y entonces jalas esta cuerda, tensionas esta otra cuerda, entonces ponía todo eso. Cambiaba pues los ejercicios y los ponía más bonitos, entre comillas, pues porque no soy muy bueno como diseñando, pero sí eran más bonitos que los del profe. Entonces, Camilo, ¿cuál es esa tecnología que tú dices la que más dominabas antes y ya la que dominas hoy en día? Yo empecé con Visual Basic, haciendo calculadoras en Visual Basic, que era lo único que nos explicaba en el colegio. ¿Qué más hacíamos? No me acuerdo. Creo que llegué a hacer una aplicación de dibujo, pero no sé si fue ahí o ya más adelante. De ahí las animaciones en Java en applets, de ahí pasé como 1 o 2 años que no programaba. Yo trabajaba en una ferretería de mi abuelo. Trabajé desde los 10 años ahí. Entonces parte así. De ahí trabajé en call centers. ¿En qué más trabajé? Trabajé como electricista porque mi papá es electricista, le ayudaba a veces en el trabajo. Y cuando me decidí pues ya a esto fue porque yo dije, no, pues no podía seguir estudiando porque pues tenía obligaciones, porque yo ya no vivía con mis papás, me fui a vivir con mi novia, que ahora es mi esposa, y dije, no, pues entonces, siendo así, yo como un potencial ahí en la programación, de hacer programar, y me metí a la carrera de ingeniería de sistemas, me homologaron muchas materias, muchísimas, y una ventaja era que yo ya había visto un montón de físicas, entonces cada vez que hacía cosas en programación que generalmente en la universidad nos enseñaban a programar con juegos, me era más fácil hacer las cosas porque me sabía las fórmulas o las podía interpretar mejor. Entonces, por ejemplo, cuando nos ponían a hacer unos juegos, me acuerdo de un juego de un avioncito que era tirando balitas y matando otros avioncitos que se le que acercaban, venían. como galaxias. Y entonces a mí me quedaba más liviano el juego que a los demás, porque los otros lo hacían como con más líneas de código, porque no se sabían las fórmulas ni nada de eso. Por líneas, Entonces, espaguetis. no, lo mío era también espagueti, es que uno empieza siempre haciendo código espagueti, uno no debe de sentirse mal por eso. Todos y todas hacemos código espagueti al principio porque estamos aprendiendo. Entonces, con lo poco que sabemos, pues tratamos de resolver todo. A lo que nos dé, a lo que podamos en el momento. Ya ahí también otra vez pasé a Visual Basic. Mi primer trabajo fue en Visual Basic, realmente. Como sabía Java, me ponían a hacer cosas en Java. Trabajé en Java por ahí 2 años, de ahí PHP. En PHP sí estuve bastante tiempo, como unos 4 años, pero con PHP alterné a aprender con JavaScript, aprender a hacer JavaScript pues en el lado en el frontend, pues era lo único que se podía hacer porque todavía no existía Node. Y debido a un problema que resolví con JavaScript, que PHP no me pudo resolver porque yo necesitaba
escanear códigos de barras. En el código de barras generalmente, o el normal, la pistolita esa funciona como si fuera una extensión del teclado. Sí. Entonces el lector realmente lo que hace es escribir. Entonces yo tenía una página que tenía un campo de texto y simplemente siempre se enfocaba ese campo de texto y por ahí se leían los códigos de barras. Entonces con PHP tenía que recargar toda la página y resulta que era muy lento hacer eso con un lector de código de barras y pasar muchos códigos de barras rápido. Entonces empecé a investigar cómo podía hacer eso. De hecho, era muy, muy fan de Maestros del Web, que es de Christian Vanderhens. Uh-huh. Yo era súper fan de eso. Nunca llegué a poner nada allí, nunca escribí nada, ni un post, porque me daba pena, la verdad. Pero de ahí aprendí muchas cosas de PHP. Uf, creo que casi todo lo que sabía de PHP lo tenía ahí. Entonces, ahí había una parte que se llamaba Ajax en foros del web. Pero yo pues, no estoy de acuerdo si en ese mismo foro o en otro que con Ajax podía hacer eso. De hecho, ahora que soy profesor, la gente pregunta a veces eso, pues que qué es Ajax, que si es una tecnología y algo. Descubrí que era un conjunto de tecnologías que se debía hacer con JavaScript, que la idea era simplemente recargar pequeñas porciones de código, no pasarse sino datos en vez de toda la interfaz de usuario. Entonces, sí, fue ahí donde empecé JavaScript. Realmente, cuando empecé a aprender JavaScript fue con la parte más dura de JavaScript, que es la sincronía y Ajax, porque uno al principio no sabe eso y lo empecé fue por ahí. Entonces yo tenía 40 líneas de código que yo creo que tomé de foros del web. Sí. Y esas 40 líneas de código empecé a revisar qué era bien lo que hacían y pues ya las modificaba de acuerdo a lo que necesitaba. Pero esas 40 líneas de código eran sagradas. Yo tenía el archivo por ahí aparte. ¿Necesitas hacer Ajax? Copia y pega esas 40 líneas de código y modifica lo que necesites de ahí. Ajá. Y entonces de ahí empecé con JavaScript y ya de ahí estuve como 2 años así con JavaScript puro. No me daba mucho tiempo de estudiarlo profundamente. Por ahí está mi gato llorando, se escucha. Qué chico, pero ese es el ambiente, ese es el Siempre flow llora. del podcast, la esencia. Siempre llora porque yo acá pongo unas cosas detrás del computador para que no haya eco. Ah, ya. Entonces como que le molesta eso. Y entonces yo era con esas 40 líneas de código para arriba y para abajo, porque lo que necesitaba era Ajax. Yo no necesitaba propiamente como muchas cosas en JavaScript en ese entonces. De ahí descubrí jQuery y lo que hacían esas 40 líneas de código era una sola línea de código. Entonces jQuery para todo, hasta que por allá conocí Backbone. Backbone me tiró al piso porque realmente no sabía JavaScript bien, sino que estaba súper dependiente de jQuery. Y entonces, aunque Backbone también dependía de jQuery, pero entonces empecé a aprender JavaScript porque había muchas cosas que necesitaba hacer. Por ejemplo, hacer plugins de jQuery, que jQuery daba como las bases, pero hacer esos plugins era otro cuento. Y por ahí fue donde empecé a aprender JavaScript ya en forma, hasta que ya entró los frameworks que conocemos ahora, que el primero que conocí fue Angular y Ember, aunque realmente en Ember no hice casi nada. Y ya de ahí en adelante me dediqué a aprender bastante JavaScript. Yo no descubrí Node sino hasta el 2000, yo creo que hasta el 2012. Yo no sabía que existía Node. ¿Cómo Y hiciste cuando descubrí, para enterarte que existía Node? O sea, investigando. pues yo me estaba dedicando mucho al frontend porque pues casi nadie hacía frontend. Acá Colombia era lleno de desarrolladores C# y Java. Nadie hacía nada más. PHP, bueno, PHP también. Pero PHP tomó su fuerza, sí, como entre el 2009 y 2015 tuvo mucho auge PHP acá. Pero casi nadie hacía JavaScript.
Entonces yo me enteré de Node fue porque como estaba tan de lleno en Node, perdón, en JavaScript, lo busqué por ahí, busqué cómo podía hacer código JavaScript en otras partes. De hecho, habían otros proyectos, no me acuerdo cómo se llaman, pero existían otros proyectos en esa época como de usar JavaScript en otras plataformas. Y ahí descubrí que existía Node, entonces empecé. Entonces, sí, entonces descubrí JavaScript y, perdón, Node.js y me pareció súper difícil. Yo no entendía nada de lo que se hacía ahí. No entendía bien que era un callback y ya llevaba como 3 años usando callbacks. Entonces me dediqué a estudiar JavaScript bastante para poder entender Node. Y Node me fue súper fácil usando Express. Ujú. Usando Express fue súper fácil, pero usar Node solo me tomó tiempo realmente y me tomó bastante tiempo porque ni siquiera llegué a hacer Node solo, sino que todo era con Express, con Express. Por ahí llegué a hacer cosas con Sales.js, pero los frameworks pues en Node facilitan mucho la vida porque de lo que hay detrás de los frameworks, aunque no es lo más complicado del mundo, sí requiere que entiendas mucho de la programación asíncrona. Ahí fue donde me di cuenta de que no sabía bien programación asíncrona, entonces me dediqué a estudiarlo. Ok, Súper. entiendo. En ese proceso, Milo, ¿qué sientes vos que fue como lo más difícil? O sea, que dijiste es como, pucha, esto me causó tiempo, me demoré mucho tiempo aprendiéndolo y ayudó mucho como a aprender a hacer un cambio de cómo aprender. Bueno, en ese lo que sucedió es que yo trataba de aprender de otras personas, trataba de encontrar un mentor. Y pues en las empresas donde estuve siempre buscaba a veces que la empresa fuera más grande, que solo fuera de desarrollo, pero las personas que eran senior siempre eran o Java o C Sharp o PHP Ujú. o .NET y todas las tecnologías de Microsoft, pero no había nadie así de JavaScript. Y estas tecnologías casi siempre tenían sus capas donde podían hacer la parte web y todo eso directamente con el lenguaje y eso lo transpilaba a JavaScript y todo el cuento. Java Server Faces, creo que es, y otro que se llama GWT. Yo nunca llegué a hacer Ujú. una interfaz gráfica en Java, nunca. Solo lo de los applets que les comenté, pero nunca llegué a hacer algo en... Siempre fue servicios, siempre fue backend. Y en PHP sí llegué a hacer cosas, pero porque en PHP no es sino hacer eco, poner ahí el HTML y chao, Y sale de esto. una. Ujú. Y sale. Y sí, pero lo más difícil fue no haber tenido un mentor en la época en que estuve aprendiendo. De Ujú. hecho, yo creo que por ahí vi una frase como, sé el adulto que tu niño necesitaba, algo así. He visto una frase por ahí. O sé el mentor que nunca tuviste, algo así. Y pues eso me llevó como a crear comunidad, a crear, a enseñar en internet, a Ujú. estar en CodeRise también, que fui profesor en CodeRise, en las empresas donde he estado enseñado, porque el JavaScript acá casi no había nadie, en Medellín pues, hablo solo de la ciudad, no había casi nadie así que supiera bastante JavaScript. De hecho, a mí me contrataron para una empresa que le trabajaba a una empresa de telecomunicaciones muy importante de acá de Medellín, y esa empresa llevaba como 6 meses buscando a alguien que fuera capaz de utilizar un framework que se llama Sencha. Ese framework casi no se conoce ya. Eso utiliza un framework o librería, yo diría más bien que es una librería que se llama EXTJS. Eso todavía existe, todavía ¿Qué hay es? aplicaciones con eso. Y esa empresa llevaba mucho tiempo, pues lo que me dijeron ellos, yo no es que me esté echando flores aquí, sino que ellos me dijeron que llevaban 6 meses buscando a alguien para ese framework en específico. Eso. Y ahí duré bastante tiempo y en ese proyecto fue donde aprendí mucho mejor JavaScript, pero porque ya
como ellos pagaban la licencia y todo eso, entonces veía cómo estaba hecho, tenía acceso a la documentación. Cuando eso yo no conocía GitHub, yo creo que yo quería conocer GitHub como en el 2014, algo así. O sea, que Entonces, hacías este proyecto sí, este proyecto no. ¿Cómo era esa escalabilidad con respecto a todo eso? O sea, no, el repositorio era en, ay, ¿cómo es que se llama? Ya hasta se me olvidó. PCS, no. Ay, se me olvidó cómo se llama. SVN, 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 que es más o menos como un Git, pero con menos vitaminas. Porque cuando descubrí Git, o sea, yo descubrí primero Git, después GitHub como tal la plataforma Ajá. en la nube, pero Git como tal, alguien me lo mostró, no me acuerdo en dónde, yo creo que fue por ahí en el 2014, algo así. Y como al mes descubrí que existía GitHub. Yo no conocía GitHub, sino Bitbucket. Y ya. si usaba Git desde el 2012, ya que recuerdo. Desde el 2012 llegué a empezar a usar Git, pero usaba era Bitbucket como plataforma en la nube. GitHub me enteré para muchos años después. Y Igual, lo pues, usaba muy mal. Lo no es muy usaba grande, ¿no? supremamente mal. Igual el cambio no es muy grande de utilizar GitHub a Bitbucket. En ese entonces no era el cambio, o sea, no había como ese cambio, sí. Como herramienta interna del proyecto, no. Ujú. Porque igual pues lo que estás usando realmente es Git. Y lo que usas en Bitbucket y GitHub es simplemente tenerlo en la nube. Sí. Pero como una red social, por así decirlo, de código y una red como de compartir el conocimiento en desarrollo, GitHub fue uno de Brutal. los cambios, sí, un cambio supremamente brutal. Lo que pasa es que, a ver, yo veo mucha gente que, por ejemplo, ve GitHub y todo eso, y pues desde que empezaron, pues ya existía y todo eso, pero para nosotros que de trabajar con las uñas y ya tener todas esas plataformas, ahora uno es un cambio brutalísimo. Por ejemplo, yo cuando me di cuenta de que existía Node para mí, que existía Node y que aparte de eso podías hacer real time, yo era como, wow. Yo me acuerdo que yo le comenté eso a un compañero de trabajo que ya conocía Node, pero él apenas llevaba como 6 meses programando. Y él me dijo, pero ¿cuál es la vaina tuya con Node? Y yo, no, a mí me parece súper brutal esto. Imagínese ese problema que yo tenía del código barras, cómo hubiera sido bueno si hubiera conocido los WebSockets y a Node en ese momento. Wow, pues lo hubiera solucionado mucho mejor. Pero bueno, pues no pasó. Pero bueno, pero después conocí Node y me enamoré mucho más de JavaScript porque ya podía usar JavaScript en todos los dos lados. Entonces ya empecé a dejar de lado PHP. Lo que pasa es que es difícil. Yo empecé a hacer la transición. Todo el mundo me conocía era por PHP. Y PHP es muy común. Era muy común en esta época, no sé ahora, porque me he desligado por completo del mundo de PHP. Y entonces todo el mundo te daba trabajo, era para PHP. Entonces no conseguía trabajos fácil en Node, quería yo. Y por ahí una empresa me contrató para Node y nunca me pusieron a hacer Node. Váyase para Magento. Váyase para Magento. Magento es en PHP. Magento hay gente que lo critica mucho. Magento es grandísimo, pero el problema es que es producto. Y si Magento es producto, tu nicho es pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y no se ha ganado buena fama entre los desarrolladores y yo no podía quedarme ahí. Entonces yo en esa empresa traté de que me pusieran en frontend, en Angular y nunca me quisieron pasar. Y pues lastimosamente no hubo nada que hacer. Entonces, pues las empresas a veces tampoco tienen la culpa. Ellos a veces consiguen clientes, necesitan una tecnología específica. Y si el cliente termina el contrato o se va o se termina el proyecto, pues ya no hay más proyectos con esa tecnología. Te toca buscar otra empresa o hacer lo que tengan.
Ya tenían una cosa que se llama Hybris, que es de SAP y que es en Java. Y yo no, yo ya no quiero volver a ese mundo. Porque es que la cuestión es que en PHP y en JavaScript, la comunidad en esa época y mi percepción era que eran muy abiertas. En cambio en Java, tú hablabas con una persona de Java y le decías que te explicara algo. No, es que yo me gasté 18 millones en mi certificación Java nivel 8 o Java versión 8 y entonces, ¿cómo te voy a explicar? No, págame. Así era. Y en esa misma empresa, eso de Hybris también lo mismo. Claro que ellos sí le daban a uno la certificación y todo eso, pero te obligaban a firmar que te quedaras allá tanto tiempo porque la certificación es carísima. Yo no me quiero quedar en algo que es tan cerrado. A mí me gusta es todo abierto, que pueda uno compartir con las demás personas, porque a mí me encantaba explicarle a los compañeros y a las compañeras de trabajo lo que yo sabía. Entonces yo pues busco otro trabajo. Me fui de ahí, empecé a trabajar con unos amigos que estaban trabajando con una empresa en Texas. Ahí sí hice más Node.js ya en la forma. Y desde ahí no he parado con Node.js. Y ya de ahí en adelante, sí, desde que aprendí bastante Node.js, aprendí muy bien JavaScript. Node me enseñó bastante JavaScript. Conocí los libros de Kyle Simpson, que no sé si me han visto que los menciono mucho. Kyle Simpson para mí es la persona que más sabe JavaScript, mucho más que Brendan Eich, que es el creador de JavaScript. Ese man sí conoce bastante. Pues no sé, hay otros también, pero para mí Kyle Simpson es el mejor, porque es que Kyle dice unas cosas que tal vez es sesgo de confirmación. Y es que yo notaba que había gente que usaba otras cosas que se usan hoy en día, que yo decía, pero la gente usa eso es porque no entiende este tema. Claro, preciso, era eso. Por ejemplo, el tema de TypeScript, que es tan controversial a veces. Yo uso TypeScript, no lo odio, pero en sí, cuando uno tiene cierto conocimiento de JavaScript, uno no lo necesita. No es que no esté diciendo que no sea bueno. Y entonces, bueno, pues ahí voy. Aprendí React en una semana. Wow. Pero ya por el conocimiento de JavaScript. A ver, el conocimiento de JavaScript del lenguaje como tal me ha servido mucho. Yo soy ese entusiasta del lenguaje como tal. A mí me interesa mucho es aprenderme el lenguaje. Cada vez que sale algo nuevo del lenguaje trato de aprendérmelo. Y los frameworks se me dan fácil por eso. Porque ya tienen No la es que me base las sepa total. todas. No es que me las sepa todas porque al principio con React, pues, por ejemplo, los lifecycle hooks de React, lo que usaba era, si no está el component will mount, y eso me creaba un re-render de la página a veces y no sabía ni por qué. Resulta que tenía que crear otro lifecycle. Pero como tal, sin saber React, saqué una aplicación a producción como en 1 o 2 semanas sin saberlo, por el conocimiento de JavaScript. En Angular ya había trabajado bastante rato, sobre todo en Angular 1. Angular 2 ya me empezó como a no gustar mucho, aunque hasta hace poquito hice un proyecto en Angular pues dos más. Y es el framework de ahora porque es un framework totalmente diferente a la versión primera. Y por ahí conocí Vue con Miguel, de hecho, con Miguel Ángel. Sí. Miguel Ángel, ¿cuánto estuviste aprendiendo Vue? Yo me morí, pues que 2 mesecitos, 3 mesecitos, dándole todos los días duro. Yo contraté a Miguel Ángel para un proyecto en el que yo estaba como CTO y Miguel Ángel le di como un mes más o menos para que aprendiera Vue. Aprendió lo básico. Yo no sabía nada de Vue. Entonces ya cuando vi que Miguel, pues ya le podía sacar más tiempo a Miguel, entonces empecé yo a aprender y yo le dije, la primera vez que toqué Vue, entonces él me dijo, este es el Vue CLI, y yo, no me sirve, yo tengo que aprender Vue desde la raíz. Ajá. Entonces le dije, no, ¿sabe qué? Siga estudiando y hablamos en una semana. Y en una semana me aprendí Vue
todo completo, sin el CLI, sin nada. Y entonces le empecé, bueno, Miguel, ya tengo todo esto, yo ya tenía ahí la maqueta del proyecto ya casi lista. Y yo, Miguel, acaba esto, acaba esto. Entonces Miguel Ángel aprendió más fácil Vue, no sabía promesas todavía, ¿cierto? No, yo no sabía, no, yo tenía no sabía promesas, no sabía nada de eso, entonces yo, a ver, así accede a los datos, así tal cosa. Y de bueno, ya como al mes me desentendí yo de Vue y Miguel ya funcionaba completo con Vue. Y ya, para las tareas, haga esto, yo, vamos a empezar, y pues se me dio fácil porque fue como mi primer trabajo, entonces como programando como tal en un lenguaje, sí, fue mi primer trabajo, porque yo empecé con PHP, pero ese PHP así súper Horrible. yo tocaba un poquito de Ajax y un poquito de jQuery, pero yo no entendía por qué lo hacía. Yo lo hacía era por lo que estaba estudiando la tecnología y lo que nos están enseñando, pero no entendía por qué. Yo lo hacía, había que entregar un proyecto, se hizo y me desprendí como ese concepto que había dejado PHP. Entonces para mí sí fue duro cambiar a Vue y entender JavaScript así puro y no comprendía bien, para qué. Pero fue muy chévere. Bueno, lo sigue siendo Sí, porque entonces ya, soy en Vue.js, pero sigue siendo. pues todavía estás en ese proyecto, ¿cierto? Sí, trabajo con ellos a veces medio tiempo y hago otros proyectos de freelance. Ah, excelente. Uh-huh. Bueno, y así he estado yo en varias empresas. Yo llego y armo equipos, pum, 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 y lo que hago es enseñarles. Hay gente, a veces la empresa no tiene muy buen, dinero, pues no tienen un buen presupuesto para sus proyectos. Entonces yo lo que hago es, bueno, ¿quién conozco yo en la comunidad? ¿Quién está sin trabajo? Ah, Miguel Ángel, pum. Ah, de hecho a Lina también le iba a decir, pero Lina estaba en ese momento trabajando. Entonces, cuestión de suerte fue Miguel, y así me ha tocado ya varias veces, pues he estado que por ahí en los últimos 10 proyectos he estado así, consigo la gente, dependiendo del presupuesto que haya, consigo gente que está apenas empezando, que no sabe casi nada, pero que les gusta, y ya gente que ya es junior, gente que es semi-senior, seniors. He conseguido data scientists. En el proyecto que estuve con Miguel conseguimos un data scientist muy, muy, muy teso. Alejo, ese man es muy teso. Antes deberías de entrevistarlo. Antes de él estuvieron otros 2 data scientists ahí, pero no duraron, no los pudimos dejar más de un mes, antes de que entrara ahí incluso Miguel, Uh-huh. porque se quedaban como en algo que se llama parálisis por análisis, que es sobreanalizar el proyecto y ni siquiera iniciar. Ay, eso, y como yo no sabía data science, entonces empiece a comer libros de data science, Y poder aprender resolver los problemas. Python, aprender Python. Yo sabía lo básico de Python, pero no sabía bien cómo llegar a hacer cosas con Python bien en la forma, y darme cuenta de que estos manes no estaban haciendo nada, entonces los despedí y contraté a Alejandro porque lo conocí en la comunidad de Python. Y ya, ¿y qué más? ¿Qué más? De ahí en adelante, no, nada. Pues no. Esa es como mi historia más reciente hasta el año pasado. Actualmente estoy trabajando para una empresa de Estados Unidos, de Texas, Uh-huh. que es publicadora de libros y tiene una plataforma online que sirve para instituciones educativas. Y en eso estoy súper contento ahí. Cami, ¿y cómo hiciste para pasar de una empresa colombiana tradicional a una empresa en Estados Unidos que es un poco más flexible y libre y sus políticas son diferentes? En el 2000, yo llevaba como 2 años tratando de entrar a una empresa que trabajara para las empresas de Estados Unidos. Nunca pasé por el inglés.
Entonces empecé a estudiar inglés y lo que más me sirvió de inglés fue que fui a los meetups de inglés que habían acá en la ciudad. Porque yo entendía, o sea, yo veía películas, escuchaba, pero resulta que tú, o creo creo que lo he visto o lo he leído, no recuerdo bien dónde, pero tú tienes bien la sincronización cerebro-oído, entiendes todo lo que dicen, pero tu sincronización cerebro-boca, No. de lo que hablas, no lo tienes sincronizado. Entonces, no lo puedes hacer hasta que no practiques. Y para practicar fue esos meetups. Pero también fui muy afortunado que una empresa en las que trabajé nos pagaba la mitad de un profesor particular. Y éramos apenas 4 personas. Y a veces los otros no iban, entonces yo le pagaba al profesor solo y yo sí iba todos los días, todos los días, todos los días. 6 de la mañana yo estaba ahí. De hecho, yo me transportaba en bicicleta, llegaba a esa hora y eso me sirvió. Eso me sirvió porque por fin pude pasar a una empresa local, pero que le trabajaba para clientes de Estados Unidos. Y ahí aprendí cómo era que trabajaban con los clientes de Estados Unidos. De ahí pasé, de hecho, un amigo que trabajó en esa empresa me contrató después y otra empresa local muy grande de acá de Medellín me mandó un tiempo para San Francisco. Entonces allá pude mejorar mi inglés. Y ya después empecé a trabajar con un amigo que trabajó en la primera empresa que trabajaba para la empresa uno, digámoslo así, porque no quiero mencionar nombres. En la empresa 2 en la empresa 1 trabajaba para empresas de Estados Unidos. En la empresa 2 me mandaron para San Francisco. En la empresa 3 era de un amigo que trabajó también en la empresa 1. Pues empecé a trabajar para una empresa allá en Texas y allá también duré, no sé, como un año, año y medio. Y de ahí me volví freelancer completamente. Entonces ya sabía cómo trabajar con los clientes, ya sabía qué hacer en mis redes sociales para cuando me quedo sin un proyecto, generalmente publico. Desde hace más o menos 2 o 3 años no tengo que publicar que estoy sin hacer nada porque me salen los trabajos así, sin tener que publicar eso. O no sé, yo creo que por ahí 2 años no publico nada así de que, estoy libre. Y, ¿qué más? No me sirvió Freelancer, ni Upwork, ni nada de eso. No usen eso, no usen eso. Les voy a decir por qué. Porque hay un montón de gente de la India, de Europa del Este, que su costo de vida es mucho más bajo que el de nosotros y ellos cobran mucho más barato que nosotros. Entonces es supremamente complicado competir con esos precios de allá. Y además Upwork, si no les pagas, porque Upwork cobra como una membresía, no te, no te dan proyectos. Y si no te contratan en tanto tiempo, a mí me cerraron la cuenta por eso. Yo intenté y no me salió Obvio. nada así. Para mí lo que más me ha servido es LinkedIn. Yo amo LinkedIn. eh, Me ven muy activo en LinkedIn más que en cualquier otra red social y esa es la fuente de ingresos, o el mercadeo personal que tengo es en LinkedIn. Mi marca personal es LinkedIn. Cami, una pregunta, viendo pues que llevas tanto tiempo trabajando como freelance, ¿qué has sentido, qué ventajas tiene y qué desventajas tiene ser freelance? Mira, yo entré trabajando freelance siendo yo creo que ya desarrollador senior, porque no sé esa línea delgada pues para decir que uno es senior o no, pero creería que sí. Creería que es muy difícil cuando eres junior porque primero no sabes mucho cómo diferenciar entre los clientes. La gente cree que tu trabajo no, pues la mayoría de gente, incluso en Estados Unidos y en Europa, la mayoría de gente cree que tu trabajo no vale nada. Entonces, cómo detectar esos clientes y eso fue al principio complicado porque uno no sabía, pues al principio cuando empecé yo, pero ¿cuánto cobro?
a la final cobraba mucho más barato de lo que realmente debería de cobrar, y pues aprendí eso. Yo creo que sería muy complicado si eres junior, si eres semi-senior, puede ser complicado todavía, porque te puedes de pronto sobredimensionar o decir que vas a hacer algo muy rápido y mentiras que te demoras más tiempo. Y pues si lo cobras a costo fijo, no va a ser rentable para ti porque vas a trabajar mucho más por el mismo dinero. Ahora, consejo particular. Sé que mucha gente va a decir que no, sobre todo las personas que contratan a desarrolladores, pero nunca, nunca, en lo posible, es una necesidad económica, háganlo, pero nunca contraten algo a costo fijo. El software no existe, nunca. Y si alguien te va a pagar a costo fijo es porque no sabe cómo manejar un proyecto de desarrollo. Entonces no es rentable para nadie un proyecto de desarrollo a costo fijo. Entiendo. Y eso sin importar si es grande el proyecto o es pequeño. Okay. Cambiar un texto, te cobro por hora. Esta es mi hora, esta vale mi hora. Lo que Sí. me demore, eso es. Yo que he hecho algunos freelance, uno llega a un acuerdo con el cliente y muchas veces sí te ponen lo entregas y te dicen, no, es que hay que colocar esta letra de esta manera, y igual me siguen cobrando lo mismo. Me ha pasado varias veces. O hay que colocar otra imagen. Y yo, pero pues si ya lo entregamos, así quedó como no, es que hubo un cambio de la imagen, y son cosas muy tontas o muy pequeñitas, Pequeños. y uno igual sigue ganando lo mismo. Pues sí, sí ha sido, y eso ha sido de pronto un error mío, y no lo había visto de esa manera, pues de mi forma junior. Lo que pasa es que dependiendo de qué sea, por ejemplo, si es un amigo, si es una persona que pues es un cliente y te pide un cambio y te demoras, no sé, 20 minutos, pues yo a veces no lo cobro. Pero resulta que estamos en un gremio en una industria en donde el conocimiento vale. Y los desarrolladores, después de que pasas desde junior, que ya eres semi-senior y todo eso, ya es un conocimiento que llevas años hacia atrás. Y por eso lo haces en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas. Pero alguien que no sabe se demora días. Yo te digo, si yo hubiera empezado con React, en el momento en que aprendí React, hubieran pasado por ahí 2 o 3 meses si yo todavía no hubiera tenido el proyecto. Pero yo ya sabía JavaScript. De hecho, la persona que me contrató, yo le dije, yo no sé React. Tú me has llamado ya por tercera vez. El man necesitaba a alguien porque no conseguía a nadie. Y los que conseguía le quedaban mal. Ese es otro consejo. No le queden mal a la gente. No le queden mal a la gente. Hay un montón de desarrolladores freelance que empiezan un proyecto y se le desaparecen a la gente, sobre todo cuando trabajan remoto. ¿Qué hacen? Los bloquean al contacto por redes sociales y eso ya no vuelven a aparecer. Les dan el primer, segundo pago y les dejan los proyectos tirados. Y eso pasa todavía. No, yo le dije, yo no te voy a dejar tirado, pero debes de tener en cuenta que no se ría. Va a quedar muy, muy raro al principio, va a ser un Frankenstein al principio, pero a medida que vamos avanzando con el proyecto, yo lo voy mejorando. Y así fue, y así aprendí React, y así aprendí mejor JavaScript, porque con React aprendí mucho más de JavaScript. Es una forma diferente de ver JavaScript también. Entonces, ¿qué consejo le darías a una persona junior que está empezando como a entrarse al mundo del freelance? Más o menos, como, ¿qué consejo le darías? Para que O no sea, haya puede que te vaya bien. errores. Puede que te vaya bien, no cometer errores, no sé, eres un extraterrestre, porque todos los humanos vamos a cometer errores. Todos los seres humanos y las seres humanas van a cometer errores. Así que sáquense ese cuento. Yo al día de hoy cometo errores. Llevo 20 años programando, 14 de seguido, y aún cometo errores, muchos, muchísimos. De hecho, tuve una discusión esta semana con unos compañeros de trabajo porque les dije que era experto en algo. Estoy haciendo algo de una mejora de unos textos en frontend
y resulta que eso no es nativo en los navegadores, entonces yo creé un componente en React para hacer eso. Pues porque no lo vi, probablemente exista y no estoy diciendo que sea el mejor. Entonces a alguien le dije, soy experto en poner textos abreviados. Entonces él dijo, pero no eres experto porque es que todavía hay errores, mira todos los errores que te encontré. Entonces yo le respondí, es que experto no significa perfecto. La persona que me dijo eso es QA. Entonces, ya. No, el consejo que les doy es, antes de ser freelance, por lo menos siéntanse cómodos con la tecnología con la cual van a ser freelance. En freelance, sí es bueno que sean muy puntuales en una tecnología. Yo sé que yo cualquier cosa que sea en JavaScript la tomo, pero es porque yo lo más puntual que soy es en el lenguaje. Entonces a mí me pone, en estos días aprendí Svelte, pero Svelte sí se aprende muy fácil. Aprendí Svelte en un día. Entonces yo soy muy experto en JavaScript y JavaScript me permite ser una persona que aprende fácil cualquier framework en JavaScript, ¿cierto? Pero si por ejemplo te gusta mucho React, entonces dedícate solamente a React y véndete como un desarrollador React. Si te gusta Vue, trata de que sea solo Vue. Si eres WordPress, trata de que solo sea WordPress, porque así te van a ir conociendo es por tu especificación. Y si le das mucho a las redes sociales, si te haces mucha marca personal en redes sociales, trata de hablar mucho del tema que mejor dominas o el tema en el que quieres trabajar. Pero no sean freelance en algo que no conocen muy bien. Súper. Pero ¿por qué ser freelance y no una empresa convencional? No, fue porque me preguntaron No, que las personas que querían entrar al mundo freelance. No, si quieren entrar, lo mejor antes de ser freelance es en una empresa convencional y una empresa que sea de software. Si es fábrica de software, mucho mejor, porque vas a ver proyectos de toda clase, entonces vas a aprender más. Ya después cuando tengas más conocimientos, puedes entrar a una empresa de producto o ya ser freelance. Pero, a ver, en mi caso freelance no es que yo tenga, a veces tengo varios proyectos y a veces me toca contratar gente para esos proyectos. Pero otras veces solo estoy en uno. Yo generalmente solo estoy en uno. En los otros estoy es 1 o 2 horas haciendo Scrum Master o de Project Manager, mirando, solucionando problemas, explicándole a la gente, resolviendo conflictos pues de pronto de no entendimiento de las funcionalidades y ya, pero no más. Pues como el puente de comunicación entre los desarrolladores y los no técnicos. Súper. Cami, como lo decía anteriormente, eres coordinador, organizador de No Colombia. ¿Por qué decidiste crear esta comunidad? O sea, ¿cuál fue Te voy a ese ser sincero, punta de la espera? yo esa semana que se creó Nodeco, yo iba a crear React, una comunidad de React, pero cuando la iba a crear vi que ya la habían creado una semanita antes o 2. Porque iba a crear la comunidad de React porque necesitaba conocer más gente que supiera React para poder avanzar más rápido y poder debatir con ellos y mirar cosas y de eso se trata las comunidades, de compartir conocimiento, compartir entre todos esas penas que de pronto tiene uno a veces con cosas que no le dan. Y ya existe la comunidad de React. Entonces yo, bueno, mi segunda opción es Node, no hay nada de Node. Y resulta que a la final fue mejor elección Node, porque es que Node tiene un mundo gigantesco por detrás. En cambio, yo a veces veo, no estoy como criticando, sino que a veces veo las comunidades de React o de algún framework específico y ya no pueden hablar. Pues, o sea, ya no son comunidades que hablan solamente de esa tecnología específica, porque los temas son muy limitados.
Por ejemplo, una comunidad de CSS. Yo vi la creación de una comunidad de CSS acá. Hablaron de Flexbox y CSS Grid. Y yo sé pues que hay gente que está aprendiendo CSS, que muy bueno, para esa gente sí hay muchos más temas. Pero en el momento que lo crearon, CSS Grid y Flexbox, pues madre, ¿y qué más temas así que no se conozcan casi hay? Pues yo sé que hay un montón, pero que la gente, que atrapen la gente bastante en CSS eran esos dos temas en ese momento. Ya si empiezas a ver precompiladores como SAS, como LES, Stylus o la especificidad de CSS, cómo funciona CSS por detrás, selectores, pero igual son temas muy limitados. En cambio en Node hemos repetido como dos temas, pero porque los han pedido. Pero realmente llevamos 3 años y no se ha repetido, aparte de esos dos temas, ninguna charla. Y yo en las otras comunidades he visto repetición de charlas, que tampoco es malo porque llega en público nuevo. Pero finalmente, 3 años, ya cumplimos 3 años este año, 3 años y no se han repetido temas y no se ha dado ni el 5% ni el 1% de los temas de Node. Sí, antes, No sé por qué. Eso hay temas para lo que quiera. De hecho, ahora que estoy haciendo un curso de Node, ya lo estoy terminando, hay un montón de cosas que yo no sabía, las aprendí ahí y las puse en el curso. Y yo, qué bacano hablar de estos temas en la comunidad. Pero la comunidad, como hemos hecho, es tratar de que sea de la comunidad. Y pues también solamente hablando las tres mismas personas siempre, pues debe ser muy maluco. Entonces la comunidad, lo bueno es eso, que tiene tantos temas que no ha parado sin repetir tema. Y la ventaja es que empezamos a las primeras comunidades de Medellín que siempre grabó todos los meetups. O sea, no es de ahora de la cuarentena. Están los 3 años grabados. Entonces hay un montón de charlas. Hay por ahí que unos 40 videos ya. Más o menos por ahí. tirando ahí bajita la mano, sí, sí. Y mucha gente, por ejemplo, a veces yo que hago, es que entre el y yo miramos como el canal, hay mucha gente de otra parte, o sea, no es solamente gente de Colombia, sino de toda Latinoamérica, porque si nosotros estamos grabando todo lo que hacíamos, se grababa, quedara bien, quedara mal, se montaba como con su esencia, como siempre tratamos como de implementar eso. Ahora que si hay más gente en frontend y van más a las comunidades de frontend, claro, sí va mucha más gente porque hay como pues es percepción mía, no tengo datos. Mentira, los datos están, uno puede mirar en las páginas, en la página de miras de cada comunidad y hay más gente interesada en temas de frontend. Sin embargo, pues los temas de Node son muy, o sea, hay de todo para todos los niveles y eso es grandísimo. Yo me quedo aterrado porque en estos días estaba viendo esa discusión de los demás organizadores de los temas, del speaker, y yo, uy, qué montón de temas los que falta por hablar, los temas nuevos. No han hablado de Deno. Sí. Pero sí es eso, pues no, o sea, ¿por qué la comunidad? Porque quería compartir conocimiento. De hecho, hay algo de la comunidad, yo empecé a notar algo en las habilidades blandas mías. Esta industria ha cambiado mucho, ahora es mucho más humana, pero yo hablo de unos, digamos, 2015 hacia atrás, esto era muy hostil. O sea, si ahora te parece hostil, porque hay gente que les parece muy hostil, eso era mucho más antes. O sea, la cuestión de que alguien te ayudara y eso, pues a mí me parece que era así. O fui muy de malas. Entonces yo aprendí esas malas costumbres de burlarse de la gente y todo eso. Y de hecho, pues mis amigos cercanos, pero porque son amigos, saben que yo soy muy mamagallista. Mamagallista es como Charlatán. echar chistes, charlatán, pero con mis amigos y amigas cercanas.
Y eso con los compañeros de trabajo y compañeras de trabajo como que no está bien. Entonces fui cambiando eso con la comunidad. Porque me di cuenta que hacer un chiste de algo que una persona todavía no lo sabe, la persona se ríe, que es lo más berraco. Y uno debe aprender a respetar a los demás. O sea, las personas no tienen por qué saber lo que sabe uno. Y de hecho porque la gente me mira tan raro cuando yo digo que esto es muy fácil. Y entonces uno no se da cuenta de errores que uno comete muchas veces. Y son errores pequeños, entre comillas. Ujú. Y es decir, que una cosa era muy fácil para mí, pues claro, pues, llevas 10 años en JavaScript, llevas 14 años en JavaScript, ya te lo sabes de memoria. Entonces, claro, es como si yo le digo a, no sé, digamos aquí en Yngwie Malmsteen, que es un buen guitarrista, y él me enseña un solo y yo no lo soy capaz de hacer, y él me dice, no, pues es que eso es muy fácil, ¿cómo no lo sabe hacer? Pues no tengo toda esa práctica tuya. Entonces descubrí que eso se llama síndrome de Dunning-Kruger. El síndrome de Dunning-Kruger son dos cosas. La primera es, y por la que más se conoce, que hay un montón de gente que no sabe nada, que es mediocre, pero son los que más hablan y son los que más creen que saben de todo. Y el otro es que sabes del tema, o sea, eres experto en el tema y crees que las demás personas tienen tu mismo nivel de conocimiento. A mí me pasaba era eso, porque yo pensaba que todo el mundo tenía mi mismo nivel de conocimiento. Entonces las comunidades lo que me sirvieron fue para ser más humilde en ese sentido y devolverme, porque eso me empezó a hacer devolver. Yo primero, pero es que esto era muy fácil, esto era muy fácil. Entonces cuando le empezaba a ayudar a la gente que les estaba dando clase en los talleres, me tocaba ir hasta el computador de la persona y mirar cuál era el error. Me empecé a recordar todo eso, porque es que ya habían pasado como 10 años o más desde que yo había aprendido la lógica sobre todo. Ujú. Y yo no, pero es que esto no es fácil realmente. O sea, yo lo que pasa es que llevo mucho tiempo. Y eso es lo que ahora le recalco a mucha gente que está empezando y que yo les enseño, y es, no se comparen, no se comparen. El síndrome del impostor está, pues mi percepción, pueden ser otros factores también, pero mi percepción está en la persona que está en Instagram y te muestra que hizo tal aplicación y tú no eras capaz todavía de hacerla, entonces te estás atormentando con el nivel de alguien en Instagram. Entonces, ¿qué puedes hacer? No puedes controlar que esa persona deje de mostrar eso. Y tampoco te debes de comparar con esa persona. Entonces, déjala de seguir en Instagram o no abras Instagram. Sí, Porque sí, es sí. que tu nivel es diferente. Una persona aprende en diferente tiempo. Hay personas que aprenden React en una semana porque ya llevan 10 años haciendo JavaScript como yo. Pero hay personas que se pueden demorar 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea. No se preocupen, no se comparen. Ujú, Si ujú. tienen problemas de pronto económicos o algo así, quieren empezar en el mundo del desarrollo por el dinero, va a ser un poco más difícil porque les va a dar mucha ansiedad de eso. Y ver a otras personas pues más avanzadas da esa ansiedad. Pregúntense más bien, ¿esto que estoy aprendiendo hoy lo sabía ayer? Si no lo sabías ayer, entonces ya está súper bien. Mañana vas a saber más que hoy. Es Pero como la no se regla del 1%. comparen. Lo he escuchado, o sea, es simplemente como la regla La del 1%, regla del 1%. ¿Cuál es la regla del 1%? que cada día uno va aprendiendo un 1% y uno no se va dando cuenta y pasa un año y son 365% que avanzaste. O sea, Ah, eso lo sí. aprendí yo cuando empezaba porque sí me sentía un poco frustrado de no saber tantas cosas y ver tanto y llegar a la comunidad y ver tanta gente tan tesia y uno dice, pucha, ¿yo por qué no empecé hace 2 años, 3 años? Yo me sentía como ese grado de frustración. Y yo decía Creo que, como, creo que todos hemos tenido ese grado de frustración, porque siempre vamos a llegar a un punto antes, cuando ya no teníamos ese nivel, siempre vamos a atender como, ve, pero ¿por qué no tengo ese nivel que tiene esta otra persona? Siempre vas a tener
una comparación, siempre te vas a comparar. Pero ya cuando logras entender esas bases principales, ya empiezas a desligarte de estarte comparando con otra persona y ya empiezas tú mismo a avanzar solo y a escalar. Sí, sí, sí. Sí, uno no se puede comparar. Y programar de por sí es frustrante como para meterle otra frustración de que otra persona sabe más que yo. Por ahí hay una frase que he tratado de, pero no me la aprendo de memoria y creo que la creé yo mismo. Y es programar, es aprender a superar tus frustraciones inmediatas. Aprovechando que vemos como eso de la frustración, Milo. Por ejemplo, ¿qué has hecho, qué haces cuando llegas a un punto en que te sientes estancado respecto a la programación? O sea, que llevas Cuando, algo, pues, y llevas bastante tiempo haciéndolo y no te da, no te funciona. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué consejo como que darías? bueno, yo lo hacía antes de la película, pero la película Hombres de Negro 3, si no estoy mal, lo describe perfectamente. K, que es el viejito, siempre va, cuando no le da un problema, siempre va y se come un pastel de manzana. Entonces yo lo llamo así, apenas vi la película, yo, ay, yo hago eso. Claro que yo no me como un pastel porque estaría más gordo, pero, pero sí me comía un helado, que también me engordó. Entonces lo que hacía era, por ejemplo, cuando trabajaba ahí en el sector del poblado, era que me iba para Burger King, creo que es, que venden unos helados como a 2.000 o a 1.000, no sé, no me acuerdo. Pero son muy Los baratos, porque coritos, que son unos coritos como de 1.000 pesos, no, colitos, más o menos, yo y creo. me iba a Burger King y le daba la vuelta a la manzana comiéndome el helado, o me iba y me sentaba en el Parque Lleras. Ajá. Y me sentaba ahí hasta que ya como que me desestresaba de que no me diera el problema y volvía a la oficina y terminaba. Y si no me daba, pues me iba para la casa y dejaba el trabajo para el otro día. Pero y ahora en cuarentena, ¿cómo haces? Pues no creo que te dé la forma de ir a comerte tu helado. O sea, ¿qué rutina de pronto tienes para eso? Exacto. O sea, te paras, vas y haces en la caminadora o vas y Sí, cocinas. la caminadora, no, y a veces salgo porque yo vivo en una unidad cerrada, entonces salgo ahí es privilegio de estar en una unidad cerrada de pronto. Pues acá no nos dicen nada, o por lo menos si uno no se queda sentado en una banca, pues no le dicen nada a uno acá en la unidad. Okay. Y entonces hago eso. Y si no, hago otra cosa. Me pongo a tocar un rato por aquí. Clarinetes. O me acuesto a Camilo, dormir. También lo he hecho, me acuesto a dormir. es una forma de descansar el cerebro también. Sí, lo que pasa es que eso no da, pero yo lo aprendí, creo que, bueno, programando, creo que no le había dado como tanta introspectiva hasta después de varios años de programar, pero en la universidad, definitivamente lo que yo estudiaba a veces el último día antes de un parcial, de un examen, y ya por la noche antes de ese examen, el examen a las 6 de la mañana, yo a las 12, 1 de la mañana estudiando, yo decía, no, yo debo descansar más bien. Y ya cuando empecé a descansar en vez de dejar todo para lo último, me empezó a ir mejor, porque al principio me iba muy mal en la universidad porque Ujú. era muy indisciplinado y no estudiaba. Sí, Pues no sí. estudiaba temprano, no era disciplinado. O sea, pero Pero hablas, sí es descansar. Ah, qué pena. pero hablas de hacer las cosas temprano o de madrugar a hacer las cosas. O sea, No, de de descansar. De Ujú. descansar, porque si digo madrugar, por ejemplo, conozco ciertas personas que son noctámbulas y pues no madruguen, vaya duerma. Usted se acuesta normalmente a las 6 de la mañana porque toda la noche programó. Pues acuéstese y déjelo para el otro día. Igual Ujú. es algo que pasa en todas las industrias, no solamente en la de nosotros. Lo que pasa es que el problema de la de nosotros, yo creo que es un poquito más parecida también a los creativos, diseñadores, artistas, y es que requiere un factor intelectual. Y el factor intelectual solo te lo da el cerebro.
y el cerebro, en cierta manera, aunque sea lo más importante, y tal vez personas no lo vean así, también es un músculo y también se cansa, entonces necesita descansar. Ahí es donde, por ejemplo, yo cuando empecé a ir a las comunidades y todo eso, yo iba a muchas comunidades, pero muchas comunidades hacen sus eventos los sábados. No tengo nada en contra de eso, pero yo descubrí, cuando empecé a descansar bien los fines de semana, descubrí que era más productivo en semana. Ujú. Entonces lo que decidí era que ya 5 de la tarde el viernes y hasta el lunes a las 9 de la mañana no volvía a abrir la computadora. Y Sí, he sí. sido más efectivo así. Obviamente no puedo hacerlo siempre, pero la mayoría de las semanas puedo hacerlo, entonces es mucho más productivo. De hecho, para los que están aprendiendo, hacer 10 horas, por ejemplo, todo un día, digamos que solo dejan para aprender a programar los domingos. Entonces 10 horas el domingo. Y todos cansados, cansados y cansadas, ya no empiezan a retener nada. Es mejor sacar media hora diaria o una hora diaria. Y además el otro problema de sacar, por ejemplo, el tiempo completo en un solo día es que si no vuelves a tocar el tema, sino hasta la semana siguiente, el otro domingo, pues dejaste de practicar 6 días. Entonces es más la constancia, pero también saber balancear. O sea, la disciplina no es 24 horas y postear en LinkedIn o en Twitter, ay, yo no duermo sino 2 horas y sentirse súper orgulloso o orgullosa de eso. Ujú. O sea, la disciplina es también saber cuándo descansar, cuándo dedicarle tiempo a la familia, a los amigos, a mis hobbies diferentes. Eh, por eso yo nunca, no sé, o hace tiempo no menciono de que programar es un hobby. No, programar es mi trabajo y debo separarlo de mi vida laboral. Cuando alguien me pregunta algo, trato de hacerlo en semana, de lunes a viernes. Así sea de las comunidades, de los cursos que doy en Udemy, de los cursos que doy en Team. Todas las respuestas las hago de lunes a viernes. Si veo que me llega una respuesta el sábado o el viernes por la noche, no la respondo sino hasta el lunes del día siguiente, de la semana siguiente, porque tengo que separar eso. Y así es mucho mejor. Sé que no, muchas personas no lo van a hacer y las personas que están en los 20, yo también tuve 20 y me daba para seguir y seguir y seguir, programaba hasta tarde, pero ya después de que uno pasa a los 30, no sé si es factura de todas esas trasnochadas que me está cobrando factura del cuerpo, ya es porque definitivamente no. Entonces uno descansa más. Y ya si la oportunidad, los privilegios que tienen te dan para tener el privilegio de no trabajar los fines de semana, hazlo, porque aquí estoy hablando en términos generales y habrá gente que definitivamente tiene que trabajar los fines de semana por necesidad, por obligación, por lo que sea, o porque estudia en semana y solo trabaja los fines de semana. Está bien, pero por lo menos son dos actividades diferentes, ¿cierto? Pero dedicarle todos mis 7 días de la semana, 20 horas como hacen personas que yo no sé ni cómo hacen, a programar, bien por esas personas que lo pueden hacer y si les gusta bien, pero para las personas que no, que sientan que no les da un tema o algo, pues por todo ese tiempo que le están dedicando solo a eso. El cerebro como que ya no hace buena sinapsis, debe Ujú. descansar. Camilo, hemos hablado mucho de programación, pero no nos has contado qué hobbies tienes. Ya no hablemos más de programación, ya hablemos más de esas cosas que te gustan, no de programar. Bueno, de hobbies, ahora digo que es un hobby porque soy un músico frustrado. No tuve la oportunidad de poder vivir de la música y ahorita le dedico algo de tiempo que ya puedo. Y otras cosas que me dedico es, por ejemplo, a temas de física, de filosofía, de política. Me encantan esos temas que no tienen respuesta. Cualquier pregunta de esas que no tiene respuesta, me encanta. Me encanta hablar mucho cuando son esas conversaciones súper profundas.
Eh, Me encanta reírme mucho, por eso digo que soy un poco charlatán a veces, pero es porque la vida no puede ser todo ser aburrido y trabajar y no sé, y pues si solamente trabajo y lo posteo en LinkedIn y trabajo 30 horas, soy súper poderosa o súper poderoso, no. La vida tiene que ser también vivirla porque qué gracia es uno trabajar tanto y no poder disfrutar de nada de lo que hace. Entonces esas cosas las disfruto en mi tiempo libre, pero también con mi familia y eso, con mi familia, pues con la única persona que puedo tener conversaciones súper filosóficas es con mi esposa y con uno de mis cuñados. Pero las otras personas son un poco más conservadoras, entonces se prestan para altercados y eso, entonces trato de evitar eso. Anteriormente sí, me encantaba pues como esa competencia y ya trato de ser un poco más diplomático con eso porque uno va como madurando y pues creo que eso es madurar. Es como no botarle tiempo a las cosas que no tenemos en común y más bien hacer las que tenemos en común. Entonces, sí, pero sí tengo un par de amigos por ahí que cuando los veo, eso sale de filosofía porque uno de ellos es licenciado en filosofía y, y mi esposa, con mi esposa tenemos unas conversaciones súper voladas. De física a veces no tengo con quién, algunas personas por ahí que también son desarrolladores que les gusta la física, por ahí como que se habla un poquito. Ahorita con la cuarentena mucho debate, me gustó mucho al principio, pero me pone un poco triste el Dunning-Kruger que hay, el que les mencioné ahora, que hay con respecto a estas cosas. Entonces, no sé, temas como por ejemplo que Bill Gates nos va a matar, ay, no, que Bill Gates va a acabar con la humanidad y cosas así. Nos van a sacar el líquido Si de rojo. alguien que vea este o escuche esto piensa eso, se lo respeto, pero por favor, entérese un poco más, o sea, hay que leer un poco más, hay que estar más preparados para eso. Hace poco le dije a alguien, esos eventos que se dieron al principio de la cuarentena, que en varias ciudades se sentían unos ruidos como de turbinas o cosas así, y que eran ovnis. Y resulta que cuando yo estudiaba física sabía lo de la polución auditiva o contaminación auditiva. Entonces resulta que si no hay carros, o sea, si todo el mundo se fue para su casa, no hay nada, entonces vas a escuchar sonidos que no escuchabas antes. ¿Por qué? Porque otro sonido pues Ujú. lo bloquea o se combinan y escuchas el que mayor relevancia tenga. Entonces, por ejemplo, acá yo escuché eso y yo, uy, es verdad, en mi casa. Cuando yo, qué raro, entonces me levanté, miré por el balcón y todo eso. Como no se podía salir, no salí, pero yo hubiera salido a ver dónde era. Y yo, bueno, me acosté a dormir. Como a los 3 días me acordé de que había escuchado eso con mi esposa. Y yo, claro, es que acá cerca hay una quebrada, hay un arroyuelo, y pues ahí a veces se represa en la montaña más arriba. Ujú. Y lo otro es que no habían carros ni nada, entonces nunca escuchamos, desde donde estamos, a la distancia que estamos de ese arroyo, no escuchamos el agua. Y ese día había llovido más temprano, entonces claro, la corriente estaba mucho más fuerte, se escuchaba. Y entonces alguien me preguntó qué tiene que ver eso con una turbina. Y yo pues, yo más bien no le respondí porque, pero pues es aire, la turbina que mueve aire es una corriente de aire moviendo mucho aire en muy poco tiempo en un espacio muy pequeño. Entonces suena más duro. Pero lo mismo pasa con eso, es una corriente de agua que altera el aire que está pasando por ahí que lo alcanzo a escuchar porque ese es el sonido. El sonido es la Ujú. alteración que hay en el aire. Y entonces hay gente que dice que no, que son ovnis, que son cosas que ya existían en el planeta y que están pasando cosas raras. Entonces, bueno, pues lo respeto porque es que son cosas que ellos saben, ellos no saben. No. Ujú. Eso lo dicen mucho
una persona por ahí de una plataforma de educación, él habla mucho de eso. Hay cosas que uno sabe, que casi siempre son en las que uno es experto. Hay cosas que uno sabe que no sabe. Por ejemplo, yo sé que no sé operar personas a corazón abierto, por ejemplo. No soy cardiólogo. Pero hay cosas que uno no sabe que no sabe. Y entonces su Dunning-Kruger sale a relucir, a hablar de cosas que no tiene ni la más mínima idea. Sí. Eso le pasa mucho a los periodistas, porque los periodistas tienen que hablar de todo y no saben de nada. Entonces dan como conjeturas que no son, pues, no son. Pero está bien también, porque con lo poco que saben, piensan que. O sea, ese beneficio de la duda. Como que se autocuestionan como el pensamiento o lo que tienen que expresar. Entonces, cuando se dan esos debates en familia o con amigos, les digo, es que no es la opinión. Hay cosas que no son la opinión de uno. Hay cosas que son así, son certezas. Eso entra un tema muy filosófico, pero son cosas que son certezas porque pasan. Por ejemplo, no sé, si yo te digo, tú mismo piensas en perros, ¿cierto? Pero si yo te digo un perro blanco, o ese perro es blanco, tú tienes que ir a mirar el perro para ver si es blanco. Ahí tienes que ir a comprobar, ¿cierto? Pero hay cosas que no tienes que comprobar. Por ejemplo, que el sonido es una alteración del aire. Hay gente que, hay gente que me ha dicho, pero ¿cómo está loco? Pues, ¿cómo así que el sonido es una alteración del aire? Pero, pues, no es simplemente saber cómo manejar esas situaciones. Y entonces, pero sí, hay muchas fake news y como, ay, no sé, se pone uno como triste porque es más lo que se publica masivamente en redes sociales y entonces ya tiene más dominio de un tema. Un youtuber que lleva un año haciendo videos conspiranoicos de ovnis, que un español que lleva 30 años haciendo estudios atmosféricos porque estudió física. Ese tipo de conversaciones así me gustan. Está súper bien, mire. Pasando como a otro lado, si tú no eras, por ejemplo, si el destino te llevó a la programación, porque pues estudias otra cosa, ¿cierto? Pero realmente si en ese momento de descubrir la programación hubieras dicho, no, eso no es lo mío, ¿qué hubieras sentido que otra cosa o que hubieras escogido como profesión, como carrera? No, yo creo que sería profesor de física. Hubieras seguido derecho con la física. Hubieras Sería incursionado profesor de como física. guitarrista. Hubiera dejado todo por la música. Si hubiera seguido como guitarrista, bueno, yo no era guitarrista, era bajista. No sé qué habría pasado. Pues yo creo que no me convenía tampoco porque era un poco descarriado en esa época que tenía banda y eso. Me creía un rockstar sin serlo. Y bueno, Camilo, ¿y tu yo del pasado estaría orgulloso de tu yo del presente? No, Guay. porque no estoy en tour con una banda. Es en serio, yo no creí que fuera a ser así, ni siquiera creí que me fuera a casar. Yo no pensaba que me iba a casar, nunca lo veía importante. No estaba en mis prioridades eso. Y ahora sí, y vivo muy feliz con mi esposa y es la parte más fundamental de mi vida es ella. Mi matrimonio es lo más fundamental de mi vida. Entonces no, creo que no estaría orgulloso por eso, porque como no me importaban muchas cosas. Súper. Entonces era eso. Un adolescente irreverente. Aquí, pues, Milo, para finalizar, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando, independientemente si es programador, si puede ser UI, puede ser UX,
puede ser diseñador, pero que esté como incursionando como en toda esta área de la tecnología, ¿qué consejo le darías? Primero, prueben de todo y a poquitos para ver qué es lo que más les va gustando. Segundo, es mejor la constancia que la cantidad en una sola sesión. Ujú. Es mejor media hora diaria que 10 horas en un domingo o un día, como les había mencionado antes. Ojalá una hora es apenas, una hora diaria. Y ya, y paren y hagan otras cosas. Si tienen más tiempo, hágalo, pero si tienen la universidad o están trabajando y tienen hijos y tienen otras obligaciones que no pueden dejar, una hora es suficiente. Una hora que veas un video y un tutorial, una hora que haces un tutorial en otro lado, una hora que lees un libro, lo que sea. Yo creo que aplica para todo, no solo para aprender a desarrollar. Y es más, si uno tiene esa disciplina, puede aprender lo que sea, lo que sea. Cómprate un libro de lo que sea y aprendes. Y come libros y haz lo que sea. Aprende mucho. Ahora lo estoy haciendo con la guitarra, que yo no tocaba guitarra sino bajo. Y ahora las semanas que le dedico media hora diaria, avanzo más que las semanas que le dedico un sábado. Hasta un día, un sábado, sientes más que con darle media hora, te sientes más mejor que darle todo el día el sábado. Sí, sí, porque como que el cerebro, pues no sé, pienso yo, no está comprobado, probablemente sí, pero no lo he leído, sino que pienso de que probablemente el cerebro recuerda más fácil de hace 24 horas a algo que pues, cada 7 días, ¿cierto? Entonces es más fácil hacerlo constantemente. Camilla, por último, ¿qué libros has leído y cuáles recomendarías? Técnicos. No, no necesariamente tienen que ser técnicos, pueden ser de diferentes temáticas. Porque voy a ser sincero, yo no soy de libros técnicos. Empecé hace poquito a leerme libros técnicos, pero generalmente me gustaban más de literatura, de filosofía. Libros que recomiende. Que te digas como que deben de leer este libro, es súper bueno, les va a ayudar o les va a dar como una misión. La historia del tiempo de Stephen Hawking, un físico, el que murió hace poco. Otro libro bueno, buenísimo, y para esta época de cuarentena queda perfecto con todos esos fake news. El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Excelente libro. Literatura. Me encanta el perfume, aunque tiene película y de pronto pues probablemente ya mucha gente se haya visto la película. El perfume es excelente. ¿Qué otro libro? La Divina Comedia. Son libros de bachillerato, pero son buenísimos. El Náufrago de Gabriel García Márquez. Historia de un náufrago, si no estoy mal. Lo que pasa es que los leí hace mucho tiempo, pero son libros que recuerdo muy bien. No, ahorita recientes, una especialista en felicidad de acá de Colombia, se llama Silvia Ramírez. Creo que lo publicaste en Twitter, ¿cierto? Que le hice sí, yo lo publiqué hace poco. A ella. Yo creo que él lo publicó, lo retuiteó. Felicidad a prueba de oficinas. Excelente libro. Excelentísimo. Ahora me estoy leyendo a ver si lo tengo acá. No sé dónde lo dejé. Me está pareciendo brutal este libro. No lo tengo acá. Indispensable. Se llama así. Y es como las personas. No lo tengo acá. Las empresas eligen a los líderes y a los. Te eligen. ¿Cómo las empresas te eligen? Explica más o menos que las compañías buscan es su visión y su misión, y pues si tú no estás, no su misión de ser sumiso, sino la misión que tienen de
buscan cómo llegar a ese futuro que quieren, a esas metas que quieren, y si si no te ven habilidades en eso, pues si no te ven que vas como en ese rumbo, no te contratan. Eso es muy bueno para las personas que todavía o que les has dado muy duro que los contraten en desarrollo. Las empresas que buscan, hay gente que busca que sepas Vue y necesitan algo específico de Vue. No sé, Beautify, por ejemplo. Si no sabes Beautify y hay otra persona que sí sabe Beautify, ambos saben Vue y ambos podrían hacer cosas con Beautify, pero van a elegir al que tiene Beautify porque ya lo ha hecho. Entonces, ese tipo de cosas es como tenerlas en cuenta cada vez que te entrevisten y tener como un derrotero de por qué no has pasado o donde detectes eso, porque hay empresas que no te dan feedback y simplemente empezar a tratar de hacer eso. Lo otro es trata de llegar a más gente. Ujú. Pero esos son consejos y no libros. Pero sí, indispensable, habla más de eso, como por qué no cuando no vas encaminado en esa dirección con las empresas, por qué no te da. Y tú tampoco a veces estás como en la misma, no vibran en la misma frecuencia, la empresa y tú. Entonces, por eso no te contratan. Para no A veces no está frustrarse tanto. tanto de sentirse mal de que no sé si se siente mal porque no pasa, de pronto, no porque de pronto no tenga como el conocimiento, sino que de pronto no es lo que está buscando la empresa por el conocimiento. Entonces a veces no es como sentirse tan frustrado con eso, sino que hay personas que requieren algo más específico y de pronto en este momento tú no lo quieras y otra empresa sí lo va a necesitar. Entonces también no es como frustrarse con ese aspecto. Sí, una empresa que no te rechazó, hay una empresa después que sí te va a necesitar, que necesita tus habilidades. Sí, sí. Porque las empresas están compuestas de equipos, entonces los unicornios no existen, los superhéroes no existen. Entonces eso de superhero developer o ninja developer o rockstar developer, pues, o sea, esa vaina suena muy bonita, pero no hay nadie así. Y los tales unicornios, que es la persona que sabe de todo, no existen. No existen. No intenten, no existen. Usted arma su unicornio con un equipo de gente. Entonces de pronto les falta alguien y esa persona, tú ahí en ese momento no encajas porque ya tienen a la persona que hace lo mismo que tú. Entonces es por eso que no te... Técnicos, los que sí me he leído son estos de Kyle Simpson. De hecho, los mantengo acá detrás porque los leo y miro cosas que a veces se me olvidan. Kyle Simpson. No les recomiendo de pronto comprar estos ahora. Se llaman You Don't Know JS. Creo que hacer en la segunda No edición. lo recomiendo ahora porque ya salió la segunda edición y él todavía está escribiendo los demás. Ya salieron 2 libros de la segunda edición. Entonces no es bueno comprar esta. Pues porque ya está un poquito obsoleto. El otro es este apenas me lo estoy leyendo. No me lo he terminado porque lo leo por pedacitos. De hecho, hace como un mes no he leído más de este. Es Functional Life, también de Kyle. Y este que está por leer. Esperen. Por cierto, si se dieron cuenta, no soy de leer en el celular ni en el computador. No, me gustan los libros físicos. Este no lo he leído, pero está por leer. Es de la misma ¿Cómo se persona. llama? Porque recuerda que... Ella se llama, no sé cómo se pronuncia, pero se llama Gail Lackman y no es su nombre, es una mujer. Y el nombre del libro, Milo, ¿para qué? Porque recuerda que... Cracking the Tech Career es la misma persona que escribió Cracking the Coding Interview. Ok. Yo no me he leído Cracking the Coding Interview. Me interesa más este. Porque alguna vez me prestaron Cracking the Coding Interview y me pareció mejor hacer lo que hacen ahí en HackerRank. Me pareció más interactivo, entonces recomiendo más eso que HackerRank, pero que Coding Interview, pero si quieren, pues sí, son más de libros. Ese libro es bueno. Igual, pues para los que nos están escuchando por Spotify, si tienen el nombre, y si no, también nos pueden mirar por YouTube, donde vamos a dar como las descripciones y vamos a hacer la búsqueda y algunos links para que lo puedan encontrar más fácil, entonces para que pues, lo tengan presente. Exacto. Bueno, Camilo, muchas gracias por estar en nuestro podcast.
agradecerte por este espacio que nos das. ¿En dónde te pueden ubicar en redes sociales? Yo estoy en todas las redes sociales como @Camilo Montoya U. Así todo pegado, pero una U al final. @Camilo Montoya U. Generalmente publico más en LinkedIn. En Twitter a veces. En Instagram muy de vez en cuando. Súper, no, muchísimas gracias Camilo. Y a todos los que nos escuchan, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Camino Dev. Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, muchachos. Esperamos chao. verlos en otro episodio o escucharnos en otro episodio y seguimos para la próxima.